Shalom amigos, Laila Table Kulam, ¿cómo están muchachos? Espero que estén todos muy bien. Baruch Hashem, bienvenidos. Vamos a estudiar el Tanaj el día de hoy. Damos gracias a Hashem nuevamente por permitirnos un día más de estudio del Tanaj. Hoy vamos a estudiar los capítulos 10 y 11 de Shmuel Bet. ¿Listo? Entonces, Besra Hashem, Baruch Hashem, vamos a dedicar este estudio para el éxito de Noé Pérez Muñoz, Baruch Hashem, que Akash Baruj bendiga la obra de sus manos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen, como siempre, de los capítulos y luego vamos a entrar en las explicaciones. ¿Listo? Tenemos el capítulo 10, el cual inicia luego de contarnos todo lo que hizo David Amelech de bondad con Mefiboshet, el hijo de Jonathan, nieto de Shaul. ¿Listo? Entonces, aquí en este capítulo, el Tanaj nos cuenta que murió el rey de los hijos de Amón, ¿cierto? Y apareció un nuevo rey llamado Hanún. Entonces, David manda un mensaje de paz diciéndole a ese rey que así como con el papá no tuvo ningún problema en su reinado, ahora también quiere hacer bondad con el nuevo rey que se llama Hanún, ¿cierto? ¿Ok? Es lo que nos dice así el Tanakh. Entonces nos dice que cuando llega ese mensajero de parte de David hacia el rey de Amón, empiezan a decirle a sus consejeros que no se deje engañar, que estos son estratagemas para expiar, para mirar después cómo va a saquear, cómo va a proceder con derribar las ciudades y expropiarlas. Y entonces Hanún nos dice así que tomó a los siervos de David, les afeitó la mitad de la barba, les cortó sus prendas de vestir por la mitad hasta las nalgas y los envió, ¿cierto? Más tarde ciertas personas informaron esto a David y él enseguida envió a encontrarlos porque los hombres habían llegado a sentirse muy humillados. Y el rey pasó a decir, Morena y dijo, hasta que les crezca la barba, y entonces tienen que volver, ¿cierto? Entonces, luego nos dice que los hijos de Amón vieron que se habían hecho odiosos hacia David, ¿cierto? Entonces alquilaron, perdón, sirios de Bet Rehob, dice así, y de Subá, 20,000 hombres, y de Maacá, y también nos dice 1,000 hombres, y también 12,000 hombres, o sea, era un ejército de 33,000, ¿listo? Y entonces David envió a Joab y también envió al resto del ejército. Y acá entonces, en este caso, teníamos dos frentes de batalla. ¿Sí? Uy, qué interesante, ¿no? Está parecido a lo que está en este momento en Eretz Israel también. Porque en este momento tenemos, por el sur nos ataca Hamas y por el norte nos ataca Hezbollah. Aquí nos está diciendo que los de Amón por un lado y los sirios por el otro hicieron una batalla contra Israel y entonces Joab tuvo que hacer una división del ejército. ¿Sí? Entonces eso que nos dice que él tomó la mitad de los hombres, ¿cierto? Y se fue hacia enfrentar uno de los frentes abiertos de batalla, que era contra los sirios, y por el otro lado Abishai se fue a pelear contra los hijos de Amón. Entonces se hicieron un trato en el cual dijo, si los sirios pueden más que tú, yo voy a ayudarte, si los amonitas pueden más que yo, tú vienes a ayudarme. Entonces estaban, aunque divididos para enfrentar los dos frentes de batalla, estaban dispuestos a ir hacia el otro lado para apoyar a el resto del ejército en ese frente. ¿Sí? Entonces, nos dice sé fuerte para que nos mostremos. Animó pues a favor de nuestro pueblo, a favor de las ciudades de nuestro Hashem, y en cuanto a Hashem dará lo que es bueno a sus ojos. Y entonces Joab avanzó contra los sirios, y estos huyeron delante de Joab. Y en cuanto a los hijos de Amón, cuando ellos vieron que los sirios se escapaban, entonces también ellos huyeron delante de Abishai, y la batalla, pues, se ganó, no digamos fácil, pero
Si hubo una intervención allí divina que permitiera que se disipara todo un ejército de 33.000 atacando emboscados a Israel. Y ambos huyeron por ambos lados. Sí, entonces se reunieron los sirios después de eso, nos dice, llegaron a Helam con Sobak, el jefe del ejército de Hadadezer, y cuando él se le hizo el informe a David, ¿cierto? Inmediatamente David reunió a todo Israel, cruzó el Jordán, llegó a Helam, los sirios se dispusieron en orden para encontrarse con David y empezaron a pelear contra él, y los sirios de Israel, y David logró matar de los sirios a 700 conductores de carros y 40.000 hombres de a caballo. En un momento, le damos aquí ingreso a alguien. Ok. Sí, por favor. Ok. Y luego nos dice que se derribó a Sobak, el jefe del ejército, y cuando todos los reyes de Hadadezer, los siervos de Hadadezer vieron que habían sido derrotados, hicieron la paz con Israel y se pusieron a servirle, y los sirios tuvieron miedo de seguir tratando de salvar a los hijos de Amón. ¿Listo? Entonces, bueno, más o menos, este capítulo no es que tenga mucha profundidad, ¿cierto? Es más un poquito literal, pero sin embargo, pues podemos resaltar algunos detalles. ¿Listo? El primero, algo que vamos a ver un poquito más adelante en el Tanaj, pero que es bueno pues de una vez irlo entendiendo, tiene que ver con el respeto a los mayores, a los ancianos, ¿sí? Por ejemplo, cuando lleguemos a estudiar la historia del nieto de David, el rey Rehoboam, resulta que tenemos en el Tanaj una enseñanza de que vinieron a él a pedirle consejo, vinieron a él a proponerle algo al pueblo y él tomó consejo tanto de los ancianos que habían estado con Shlomo, como de los jóvenes que se habían creado con él. Él tomó el consejo de los jóvenes y eso al final ocasionó que Israel se fuera de las fronteras. 10 tribus se perdieron hacia el norte y nunca volvieron, ¿sí? Entonces, eso pasó por haber seguido el consejo de jóvenes. Más adelante también vamos a ver a un rey que ya fue malvado, que fue el rey Ahab. Y también por allí tenemos una enseñanza referente a que él tomó consejo de jóvenes y dejó vivo a uno de los reyes que lo estaba atacando, un rey de los Filistín. Entonces hizo un acuerdo con él, aunque Hashem le había ordenado que lo matara, y por lo tanto luego vino un juicio sobre él, que una persona disparó al azar su arco y mató precisamente solamente acá. Nadie más murió en esa batalla, sino el único que estaba camuflado en ella. Entonces, asimismo, acá nos damos cuenta que el rey de Amón, que se llamaba, pero no nos da el nombre, el papá de Hanún, sí, Nahas era el papá de Nahum, llega y tenía un buen acuerdo con Israel, se llevaron bien con David. Ahora que fallece Nahas, David le envía ese mensaje de que sigamos de buena forma, pero los jóvenes de su generación le dijeron al rey nuevo, no, aquí lo que quieren es buscar puntos débiles y se formó una guerra que ocasionó la muerte de todo lo que acabamos de decir, ¿cierto? ¿Cuántos murieron? Murieron 700 conductores de carros y 40.000 hombres de a caballo. O sea, fueron tremenda ¿sí? Pensemos, por ejemplo, que el paro tenía 600 carros nada más de caballos, 600 carros sí, de guerra. Aquí nos dice que los sirios habían reunido entre ellos y los amonitas a 700 conductores de carros. Entonces era un ejército más grande y 40.000 hombres que iban solo a caballo. Y aquí no están cuantificadas las bajas que tuvo que haber habido de los que iban a pie. ¿Sí? Entonces ahí está, que Hashem libra nuestras batallas. Con pocos se le gana a muchos. Ese es uno de los mensajes, por ejemplo, de la fiesta de Hanukkah que empezará en unos días. En esa fiesta, todo el tiempo hacemos una tefilá dentro del Birkamazón, dentro de la Amida, que dice Ala Nisim, ve la Niflaot, ve a Leurot, ve la Teshuot, ¿cierto? Yeshuot, perdón, que nos está hablando sobre el milagro de Hanukkah. ¿Sí? Poquitos, entregaste a muchos en manos de pocos, a fuertes en manos de débiles, a la gente de guerra contra los que se dedicaban a tutorar. Entonces, asimismo, pasa acá en este contexto dentro del Tanaj. ¿Listo? Y otra cosa que ya tiene que ver con la actualidad que se dio en Eretz Israel, pues ya lo dijimos, ¿no?
dos frentes de batalla, por un lado Siria, por el otro lado Amón, se divide el ejército en dos, por un lado Joab, por el otro lado su hermano Abishai, toman la mitad del ejército y cada uno enfrenta, los que van primero contra Joab, que eran los hijos de Amón, salen huyendo y entonces cuando los sirios ven que Amón está huyendo, los sirios también salen corriendo. Y así, pues, aunque estábamos rodeados, emboscados, se pudo librar una batalla y se ganó. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Ok. Algo que resalta Rashi, Rabbi Shlomo Zaki, sobre este capítulo, tiene que ver precisamente con una mitzvah de la Torah. Hay una mitzvah de la Torah en la cual nos dice Devarim 23:7, no haréis la paz con ellos. Se está refiriendo a naciones de las que se iban a poseer entonces cuando Moshe ya estaba próximo a fallecer y se iba a pasar al otro lado del Jordán, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, la Torah nos advierte que con ellos no se debe hacer la paz. ¿Por qué? Porque precisamente son inestables. Una persona que no tiene temor de Hashem es mentirosa, es una persona que no es seria, es una persona que simplemente, como decimos en términos colombianos, se le salta el taco. Entonces hoy dice una cosa, pero mañana hace otra. Y como no hay coherencia entre la palabra y la acción, pues eso no puede funcionar bien, ¿sí? Precisamente ese es el mensaje de, vamos a decirlo en dos palabras. Cuando Moshe fallece, queda Yehoshua, ¿no? Entonces cuando Hashem le empieza a hablar a Yehoshua, capítulo 1, versículo 7, 8, Hashem le está diciendo a Joshua, Hazak, Hazak, Benit Hazak, ¿cierto? Esfuérzate y sé valiente. Y no temas, no te apartes de la Torah que Moshe mi siervo te dijo para que te vaya bien en todo lo que hagas. Ok, pero ¿qué es esforzarse y qué es ser valiente? ¿Cierto? Ya lo hemos dicho, pero vamos a repetirlo acá. Ser fuerte es esto, sentarnos a estudiar la Torah, porque eso requiere de un esfuerzo físico, ¿sí? Eso requiere de que hoy es martes, venimos de un festivo acá en Colombia, estamos cansados, son las 8 de la noche, todos seguramente hoy tuvimos que trabajar fuertemente para ganar nuestro sustento, pero aún así, una hora nos sentamos a estudiar la Sagrada Torah. Eso es esfuerzo. ¿Listo? Entonces, puedo decir que los 8 que estamos en este momento en vivo somos fuertes. El que lo estudie después también es fuerte porque está estudiando. Muy bien, Baruch Hashem. Pero ¿qué es ser valiente? Ser valiente es cuando se lleva a la acción, es cuando se practica lo que uno estudia, ¿sí? A mí, ¿qué me sirve? ¿De qué me sirve, por ejemplo, enseñar que beafta le areja camoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cierto? Pero cuando se trata de un error que comete mi prójimo, yo digo, uy, qué persona tan violadora de la Torá, tan desconsiderada, qué persona tan violadora del Shabbat. Pero cuando se trata de mí, ay, no, es que hay quienes permiten, es que tengo en quien apoyarme, es que tengo, soy yo y Hashem sabe que yo no lo hago con culpa, yo lo hago beshogeg, no me decir. Entonces ahí se empieza a torcer eso de ser valiente, porque cuando se trata del prójimo, yo lo juzgo con todo el rigor de la ley. Cuando se trata de mí, soy demasiado indulgente, porque a mí sí me tienen que entender, a mí sí se me tiene que juzgar bien desde lo alto, ¿sí? Entonces, eso no nos puede pasar a nosotros. Aprovechando que hablábamos esta mañana, por ayer en Shaharit, eh, em, se habla de por qué Saf vendió su primogenitura, ¿no? Entonces, uno de los mensajes que enseñan los Jajamim es que como él rechazó la Bejorá, la primogenitura, a Kadosh Baruj Hu luego le quita la Berajá, la bendición también, y ambas las toma nuestro padre Jacob. Eso era porque todo lo que Isaac había esforzado en su vida trabajando, Esaú lo iba a despilfarrar. A Esaú no le importaba el esfuerzo de sus padres. Entonces, eh, eh, Jacob sí valoraba todo lo que su papá había trabajado y por lo tanto, él era más merecedor de esa herencia, hablándolo desde la mejora. Y parte de eso, de que también nos dice esta parashá, estamos en Toldot, que
Itzhak Avinu amaba a Esaf porque comía de su casa, tiene que ver precisamente porque Esaf lo engañaba con preguntas difíciles de la Torá. Entonces, claro, cuando uno le hace una pregunta difícil, uno imagina que la persona que está preguntando lo hace porque tiene una gran intención de bendecir a Shem, de honrar la Torá, de honrar las misbot, ¿sí? Entonces, si, decía Isaac, si Esaf me está haciendo preguntas de la Torá que son muy difíciles, que no se debe separar, por ejemplo, el maser de la sal, y él quiere separarlo, es porque es un hijo muy virtuoso. Con las misbot que sí se deben cumplir, mucho más virtuoso debe ser. Entonces él comía de su casa, ¿cierto? Lo casaba con sus acciones, lo se dejaba engañar, digámoslo de esa forma. Y parte de eso, dice la Torá más adelante, el soborno ciega a los sabios. Entonces, como se dejó sobornar por Esaf, uno de los motivos que da el Midrash de por qué Isaac queda ciego es porque se dejaba sobornar por Esaf. Pero ahora bien, eso que tiene que ver con lo que estamos hablando y por qué me vine hasta la parashá. Porque al final, en la última parashá de Bereshit, que se llama Vayehi, el Midrash nos cuenta también que Esaf llegó a reclamar la cueva Macpela, la única tumba que quedaba. Entonces, ese día llegaba el viaje de Mitzrayim que traía un cortejo fúnebre a nuestro padre Jacob para ser sepultado en la cueva Macpelá. Y Esaf dijo, no, esta cueva es mía, lo siento. Entonces, como había un nieto de Jacob que se llamaba Hushim, hijo de Dan, si no estoy mal, y él era sordo y no entendía qué pasaba, nos dice que tomó una espada y decapitó a Esaf y la cabeza rodó dentro de la cueva Macpelá, y la cabeza de Saf quedó enterrada en la cueva Macpelá, ¿cierto? Ok, ¿y por qué pasó eso? Precisamente porque Saf era fuerte, pero no era valiente. Saf conocía que era el estudio de la Torá, pero no era valiente para llevarlo a la práctica, ¿sí? Ejemplos, otro ejemplo, y ya con esto continuamos. Ejemplo, yo puedo ser muy estudioso de las leyes de Kashrut, pero al final, si llegué de visita un día a la casa de un familiar que no es judío y me ofrecieron carne de la carnicería, me la comí porque qué vergüenza rechazarla. Entonces no eres valiente. Eres fuerte, pero no eres valiente. Es una pequeña invitación que podemos derivar de este capítulo. ¿Sí? Um, Vamos a entrar al 11. Les dije que este no tenía gran profundidad. Y el capítulo 11 sí nos tiene varias cosas que vamos a analizar. ¿Listo? Baruch Hashem. Um, Aquí sucede un incidente, ¿sí? Nos dice el capítulo 11 que a la vuelta del año, en el tiempo en que suelen salir los reyes a campaña, aconteció que David procedió a enviar a Joab y a sus siervos con él a todo Israel para que arruinaran a los hijos de Amón. ¿Sí? Acabamos de ver una guerra con Amón, siguen las represalias porque nosotros estábamos quietitos ofreciendo la paz y llegó Amón estar. Consecuencia, pues no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, ni más faltaba. David no se ponía solamente a hacer Teilim que los hacía, él salía también a la guerra. ¿Listo? Y entonces nos dice que cuando estaba por allí, salió a la azotea y desde la azotea alcanzó a ver a una mujer que estaba bañándose. La mujer era muy bella de apariencia, nos dice así el Tanaj, ¿cierto? Y entonces David preguntó por ella y le respondieron que se llamaba Bathsheba, hija de Eliam, esposa de Uriyá el Gitío. ¿Sí? Y entonces, después de aquello, David envió mensajeros para poder tomarla, de modo que ella entró donde él se acostó con ella, mientras ella estaba santificándose de su inmundicia. Más tarde regresó a su casa. Pues claro, nos dice allí el Tanaj que luego de este encuentro, Bathsheba quedó encinta, quedó embarazada. Entonces ella le envió un mensaje a David diciéndole, estaba embarazada, obviamente, ¿cierto? Por lo tanto, nos dice que David Amelech entonces envió un mensaje a Joab diciéndole que le envía a Uriyá de la guerra. Entonces Uriyá se viene de la guerra, llega donde está David, ¿cierto? David le pide un reporte y entonces él le da un informe y luego le dice, David a Uriyá, baja a tu casa y lávate los pies. Entonces Uriyá salió de la casa del rey
Y nos dice que Urías, sin embargo, se acostó a la entrada de la casa del rey con los demás siervos de su señor y no bajó a su propia casa. De modo que se lo informaron a David y Urías, entonces David se fue y le preguntó, ¿cierto? ¿Por qué no has bajado a tu propia casa? Entonces Urías dijo, el arca, Israel y Judá están morando en cabañas y mi amo, Joab, mi señor Joab, y los siervos de mi señor están acampados sobre la faz del campo, y yo entraré en mi propia casa a comer y a beber y a acostarme con mi esposa. Ciertamente como tú vives y vive tu alma, yo no haré esta cosa. Entonces David le dijo, quédate hoy también y mañana te enviaré. Entonces Urías siguió morando en Jerusalén aquel día y el día siguiente, y David lo llamó para que comiera delante de él y bebiera, de modo que lo emborrachó. No obstante, este salió por la tarde para acostarse en su cama con los siervos de su señor y tampoco fue a su casa. ¿Sí? Entonces, segunda noche, tampoco, ni siquiera borrachito, ni siquiera prendido, Urías se fue a, a la casa a donde su esposa. Y entonces nos sigue diciendo el Tanaj que por la mañana David escribió una carta que decía, pongan a Urías frente a la batalla y tienen que retirarse detrás de él y él tiene que ser derribado y morir. ¿Sí? Entonces, mientras Joab vigilaba sobre la ciudad, aconteció que mantuvo a Urías puesto en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Y cuando salieron los hombres de la ciudad y se pusieron a pelear contra Joab, entonces cayeron algunos del pueblo, los siervos de David, y Urías también murió. Entonces Joab envió el informe de la guerra a David, ¿cierto? Y luego le dice al mensajero que cuando termine el reporte de guerra, le menciona al rey que también Urías ha fallecido. Pues el mensajero va, cuenta todo lo que sucedió y nos dice que el rey eh, empieza a regañarlo, ¿cierto? Le empieza a contar el reporte de este siervo y por lo tanto, entonces, el siervo pues le menciona al final de todo eso que Urías murió. Entonces, David le manda un mensaje a Joab diciendo, no parezca esto asunto malo a tus ojos, porque la espada lo mismo se come el uno que al otro. Haz más intensa la batalla contra la ciudad y échala abajo. Sí, entonces, luego de eso nos dice que la esposa de Urías llegó a ver que Urías había muerto y se puso a plañir por su dueño, perdón. Cuando hubo pasado el periodo del duelo, David enseguida envió y la cogió en su casa y ella llegó a ser su esposa. Andando el tiempo, ella le dio a luz un hijo, pero la cosa que David había hecho pareció mala a los ojos de Hashem. Aquí sí hay harta tela para cortar. Vamos a analizar este capítulo. Esto por un lado, porque el regaño que le manda Hashem lo vamos a analizar dentro de 8 días. Es muy largo para poderlo hacer todo hoy. ¿Listo? Bueno, entonces, primera enseñanza que aprendemos. Nos la da nuestro querido Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Que existe una época del año cuando los reyes salían a la guerra, ¿cierto? ¿Cuándo era? Se cree, según estudios, que era durante la estación de la primavera, ¿sí? Es decir, Nisan, Iyar, Sivan. Esos son los 3 meses de primavera. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque precisamente como la primavera influye en este mundo, por su estación, hace que haya mucha vegetación para las tropas y los animales que salen a la guerra. Entonces, un momento propicio para declarar una guerra, ¿sí? Ok. Eh, hay eso lo vimos hace un tiempo atrás, ¿cierto? Una frase que siempre denota malos augurios para Israel, ¿cierto? Esa frase que empieza diciendo Vallejí y Bimei, sucedió en los días, entonces hemos visto ya ejemplos de eso, se me ocurre como ejemplo, así empieza la Megila Ruth, así empieza también la Megila Esther, y en ambos casos vinieron calamidades, cuando Esther estaba un decreto de exterminio sobre Israel y cuando Ruth una hambruna gigante que vino en Israel. Entonces, siempre que el Tanaj empieza diciendo, sucedió en los días de tal persona, eso no es bueno, algo va a pasar ahí, sucedió en los días de tal cosa. Aquí empieza diciendo que sucedió en los días en que suelen salir los reyes a la guerra. Entonces, como empezó con la misma fórmula, no nos va a traer algo bueno. Precisamente el capítulo acabó diciéndonos que esto no pareció bien a los ojos de Hashem. ¿Listo? Muy bien.
La Gemara nos cuenta en Masejet Sanedrín, página 107a, que Rabbi Yehuda enseñó que una persona no debe someterse a una prueba, ¿cierto? Como David, Amelech, porque él se atrevió a ser probado y fracasó. ¿Listo? ¿Qué amplía la Gemara allí? El Talmud nos cuenta que David un día dijo delante de Hashem, dijo Ribono Shalom, ¿cierto? Siempre se dice Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob, ¿cierto? Por el nombre de los tres Abot es llamado siempre a Kadosh Baruj Hu. Entonces, yo quiero que también un día se diga el Dios de David, el Elohe de David, ¿cierto? Eso fue una propuesta o una pregunta que tenía David hacia Hashem. Entonces nos cuenta la Gemara que Hashem le responde a David y le dice, ellos han pasado pruebas delante de mí, ¿sí? Y nadie más ha pasado las pruebas. Es decir, que de todos los millones, miles de millones que hemos vivido en toda la humanidad, solo 3 personas superaron todas sus pruebas con éxito. Los 3 Abot, nadie más. Ni siquiera se llama Hashem por el nombre de Moshe Rabbeinu que recibió la mismísima Torah. Ni siquiera decimos el Elohim de Shlomo, que Shlomo fue el hombre más sabio que ha existido en todos los mundos. Se llama solo sobre los 3 Abot. Eran muy especiales, ¿sí? Entonces David dijo, sométeme a una prueba y examíname, Hashem, ¿sí? Y por eso dice el Salmo 26:2. Ahí está insinuada la prueba que él le pidió a Hashem. Dice, pon a prueba mis riñones y mi corazón. Oh, entonces él mismo pidió ser probado para que fuese digno de llamarse el Elohim de David. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos sigue diciendo la Gemara? Boreolam, acá Baruj Hu le dice a David que lo someterá a una prueba. Y le dice, y no solo te voy a probar, también te voy a decir en qué consiste la prueba. Relaciones prohibidas. Oh, entonces nos dice la Gemara que Bathsheba no era una mujer exhibicionista que se subió a la terraza a meterse a una tina para que la gente viera a esa muchacha ya exhibiéndose en público y no pudiera quitarle encima la mirada, ¿no? No, la Gemara nos cuenta que estaba haciéndose aseo, pero estaba dentro de una cortina, ¿sí? Pensemos que hay duchas en las terrazas de las casas, ¿cierto? Y las duchas tienen sus puertas corredizas o tienen sus cortinas y ahí la persona se baña, ¿sí? Eso es normal, todavía lo vemos. Así, había una cortina colgada rodeando a Batseba. Entonces el rey, mientras estaba pasando por su palacio, David Amelech, ella se estaba era bañando en su casa como cualquier día normal, ¿sí? Y entonces nos dice que apareció nuestro viejo rival, nuestro viejo adversario, el Samechmen, ¿cierto? El Satán. Y entonces nos dice que se presentó en forma de pájaro a David. Y David tenía algo es que le gustaba cazar. Más adelante vamos a ver un episodio sobre una vez que se fue a cazar un ciervo y casi lo matan a David. Lo capturó un hermano de Goliat. Eso será un cuento, una historia, perdón, para más adelante. Y entonces nos cuenta la cámara que David en ese momento dispara una flecha al pájaro, ¿cierto? Y la flecha cortó precisamente la corte de Bathsheba. Entonces quedó expuesta a Bathsheba y David la vio y ya no se pudo quitar de encima de la vista. ¿Sí? Ok. Una explicación desde el Zod de este capítulo tiene que ver con que más que la atracción física que sintió, porque claro que también fue una atracción física, era que eran almas hermanas, ¿cierto? Pero no era el momento que estuvieran juntos. Las cosas se apresuraron debido a los ojos de nuestro rey David. Sí, esto se parece a cuando más adelante una Gemara nos cuenta sobre Rabbi Akiva y la esposa de Turnus Rufus. Eran almas hermanas, se reconocieron ya viejos, porque ya tenían muchas edades, pero solo hasta que murió Rachel, la esposa de Rabbi Akiva, y Rufina se separó de Turnus Rufus, entonces ahí sí pudieron estar juntos, y eran almas hermanas, ¿sí? Entonces se convirtió al judaísmo la señora, y ahora se pudo casar con Rabbi Akiva. Pero la fuerza de atracción era brutal, porque eso solo se conoce en las almas. Esa es una explicación desde el Sol.
Entonces Bathsheba era alma hermana con David y por lo tanto pues, estaban destinados a estar juntos, pero no en un momento. Pero como él pidió ser probado en las cosas, ¿sí? Eh, em, se adelantaron. Entonces, la Gemara sigue contando, estamos en la página 107a sobre lo de David y Bathsheba, que hay algunas explicaciones a varios salmos acá en este capítulo. ¿Listo? ¿Cuáles? Entonces, por ejemplo, el Salmo 17:3, déjame un segundo, yo lo busco acá para leérselo. Ah, no, aquí no está bien. Tehilim 17:3, David Melech escribió: ya has purificado mi corazón al visitarlo de noche, me has probado y nada has encontrado. He cubierto mi boca para que no transgreda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así que he cubierto mi boca para que no transgreda? Esto lo está diciendo David, toda vez que precisamente a través de su boca vino la misma prueba por la cual en este momento va a decir el Tanaj que eso no le gustó a Kaush Baruj, ¿sí? Entonces, lo que viene a significar es que David dijo, ay, que un bozal hubiera caído sobre la boca del que me odia, o sea, sobre su propia boca. Eso es lo que viene a significar ese salmo. También tenemos el Salmo 11:1. ¿Listo? El Salmo 11:1 nos dice por acá, para el director de David, en Adonai me he refugiado. ¿Cómo pueden decirme, vuela de su montaña como un pájaro? ¿Cierto? ¿Esto qué nos viene a decir? Nos está recordando que a través de un pájaro, así fue como el Samech quiso tentar a David y al final pues lo logró, porque entonces luego de lo que pasó, no pudo ya quitar la mirada encima de Bathsheba. Entonces son alusiones, estos versículos que estamos citando de los Teilim, al suceso con Bathsheba. También está el Teilim 51:6. Dice así. Teilim 51:6 nos dice, solamente contra ti he pecado y he hecho lo que es malo a tu vista, pues habrá justicia en tu sentencia y mérito en tu juicio. Sí, ok, entonces David estaba diciéndole en ese momento a Kash Barhu, tú sabes que pude reprimirme, pero los demás dirían que el siervo venció a su amo y no sería bueno ante Hashem. Miren esa otra manera de verlo. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si David pasaba la prueba? Entonces, la gente hubiera dicho que Hashem, Hasbe Shalom, hubiese dicho mentiras al decir que David no iba a superar la prueba. La gente hubiese dicho, el siervo venció a su amo, porque Hashem dijo que lo iba a probar y no iba a poder, y sí pudo. Entonces, de cierta forma, no tratando de justificarse, sino tratando de buscar la misericordia divina para que no fuese castigado tan severamente, escribe ese salmo, ¿sí? Solamente contra ti he pecado y he hecho lo que es malo a tu vista, pues habrá justicia en tu sentencia y mérito en tu juicio. Tremendo. Qué nivel tan alto de David. Y también tenemos el Salmo 38:18. Un segundo. Y nos dice así el Teilim 38:18. Porque estoy próximo al colapso y mi dolor está ante mí todo el tiempo. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí nos habla que hay una palabra que dice Letzelah. Déjame un momento, la busco acá en hebreo. כי אני לצלה נכון, Mahobi Negdi Tamid. Entonces esa palabra, Letzela, que significa estar próximo al colapso, ¿cierto? Está dicha también más atrás respecto a cuando Java fue tomada de Adán. Entonces, está diciéndonos que aunque Bathsheba estaba designada para David, igual que Adán con Java, es una que será Shava de la palabra Letzela con la Torah, él accedió allá antes del tiempo señalado, lo que acabamos de decir hace un momento. Entonces, en los salmos vemos que no solamente hay profecías, sino también hay teshuvah de parte de los escritores, ¿sí? También hay cosas allí encriptadas. Tremendo. Muy bien.
Nos cuenta, entonces, que David un día se encontraba enseñando sobre las penas capitales, ¿sí? Y lo provocaban todo el tiempo. Hay burladores han habido todo el tiempo, ¿sí? Eso no es solo de esta generación. Todo el tiempo hay quien se burla. Todo el tiempo hay incluso quien parece un jajam y en realidad es un burlador, es un estafador. Eso no es de ahora, eso ha pasado en todas las generaciones. Hoy se ha acrecentado más porque la gente es ociosa y no cogen oficio y no trabajan. Quieren vivir del negocio de la Torah. Quieren que la Torah les produzca plata. Entonces, todo lo que vean que pueden coger y sacarle plata a la gente vendiéndosela como que va a ser una mitzvah, hágalo. Y le venden a uno diciendo, no, es que vas a ganar mérito. Tu esfuerzo te va a traer vida en el mundo venidero. No, no, señor. La Torah no es para hacer un negocio. La Torah no es mercancía. ¿Sí? Entonces, sin embargo, David entonces nos dice que se encontraban enseñando sobre las penas capitales y que habían estudiantes que iban y le preguntaban siempre, ¿y cuál es la pena capital para alguien que tiene relaciones sexuales con una mujer casada? ¿Sí? Entonces, él siempre les enseñaba, ¿no? Ok, lo que sucede con eso es que debe morir por estrangulamiento, es la ley de la Torá, pero de todas formas, aunque sea estrangulado y sea muerto por el Beit terrenal, igual tiene parte en el mundo venidero. No pierde el mundo venidero por acostarse con una mujer casada, ¿sí? Pero sí merece una pena capital, como está establecido en la Torah. Así está establecido en la Torah. Sin embargo, les decía David a los burladores, pero hay algo sí muy importante. Aquel que humilla a su prójimo ante el público, esa persona sí no tiene parte en el mundo venidero. Por lo tanto, así los burladores no le volvían a preguntar referente a esto, ¿sí? Entonces, ¿David tenía que pagar? Sí, porque dentro de una semana vamos a ver cuál fue el pago, cuál fue el castigo que impuso a Kadosh Baruj Hu. Se lo va a dar el profeta Natán, ¿cierto? Pero ahora no está. Listo. ¿Qué más aprendemos por acá? Aprendemos que esta mujer Bathsheba era nieta de Ahitofel. Oh, Ahitofel, todavía no nos apareció en el orden en que vamos en el Tanaj, pero para que sepamos, era un jajam impresionante, pero impresionante, un sabio como nadie en su generación, tanto así que el Tanaj dice, la palabra de Ahitofel en aquellos días era como escuchar la palabra Hashem, así lo respetaban al hombre porque siempre tenía unos argumentos impresionantes e incontradecibles, ¿sí? Entonces, aprendemos en Shmuel Bet, capítulo 23-34, cuando están hablando precisamente de Ahitofel más adelante, que Eliam era el hijo de él. Y aquí nos está diciendo que Bathsheba era hija de Eliam. Por lo tanto, amarramos el 1 con el 2, conclusión que Bathsheba era nieta de Ahitofel. Eso está en la Gemara de Sanedrín, página 69b. También Rashi nos da una enseñanza de que estaba haciendo Bathsheba, bañándose, y nos dice que estaba haciendo la inmersión por la migua, se estaba purificando de su periodo menstrual. Así también está escrito en la literalidad del versículo 4 de este capítulo. ¿Sí? Entonces las leyes de Dara Mishpaha ya se guardaban también desde entonces. Aquí estamos diciendo que entonces en la azotea de la casa de Uriah y Bathsheba había una migua. Y allí es donde se estaba sumergiendo Bathsheba. ¿Listo? Algo que sí no estuvo bien. Vamos a empezar a hablar de lo que no estuvo bien. Bueno, no, hablemos de otra cosa. Agamara también nos cuenta más de Sanedrín. Y cualquiera que piense que David pecó con Bathsheba está muy equivocado. ¿Y por qué está equivocado? Bueno, entonces toca empezar a estudiar Torah. La Torah nos dice que hay unas situaciones en las cuales los soldados no deben salir a la guerra, ¿cierto? Si tienen miedo, si se acaban de casar, si acaban de comprar una propiedad, ¿cierto? Y entonces el mismo general del ejército debe decirles, no, su merced, regrésese por allá a su casita, quédese allá y no me venga aquí a dañar a los demás. ¿Sí? Ok. ¿Esto a qué viene? Una de las leyes de la guerra es que cuando el soldado salía a la batalla, tenía que dejar un get, una carta de divorcio para su esposa. En caso de que este hombre muriera en batalla, su esposa ya estaba divorciada. Porque el problema es que si moría sin esa carta de divorcio, eso tocaba hacer un proceso largo
engorroso, está más gitín, y por lo tanto, para que no tuviese que verse en esa pena la mujer, de una vez quedaba divorciada. Sin embargo, la carta era retroactiva. Si el soldado volvía a la guerra, eso ya no tenía ninguna validez y seguían casados todo el tiempo. ¿Listo? Ok. Entonces, en ese orden de ideas, estamos diciendo que Uriah, cuando sale a la batalla, tuvo que haber dejado a su esposa Bathsheba con una carta de divorcio donde la liberaba. ¿Sí? Ya viene un problema lógico y es que deberían pasar 3 meses para que Bathsheba tomase otro esposo. Probablemente ese tiempo no había pasado. ¿Listo? Y ahí entonces empiezan los detalles. Entonces, David la tomó, no estaba cometiendo adulterio, porque era una mujer soltera para todos los efectos, pero sí se iba a prestar para dudar de quién era el papá, porque no se respetó el tiempo de los 3 meses que debe pasar una mujer divorciada para volverse a casar mínimo, mínimo 3 meses, menos no puede casarse otra vez. Va a haber dudas si queda embarazada de quién es el papá del bebé, el esposo 1 o el esposo 2. Y entonces, aquí viene un detalle malo. David le dice, desciende y lávate los pies. Está diciéndole claramente, vaya y disfrute con su esposa. Rashi nos cuenta en el comentario al Tanaj que precisamente pues David buscaba que pasaran esa noche juntos y entonces, en palabras colombianas, el bebé le iba a ser achantado a, a Uriah, ¿sí? Pero entonces ahí viene un algoritmo que no estaba previsto por David. Y es que Uriah se queda en el palacio, no va a su casa, demostrando una gran integridad. El mismo dice, el arca del pacto, todo Israel, todo Judá están en el campo de batalla. Yo cómo voy a ir a acostarme con mi esposa, yo no puedo hacer eso. Solo hace una persona íntegra. Porque les prometo que todos los hombres que escuchan este video y yo también venimos de una guerra y nos dan la oportunidad de ir a la casa a estar con la mujer. Ay, hombre, ¿quién la va a desaprovechar? Listo, yo me voy. Pero Uriah era una persona íntegra, ¿sí? Uriah, ¿qué significa? Uri es mi luz y ya el nombre Hashem. Entonces mi luz es Hashem. Y entonces aquí viene una puerta que pudo haber usado David para matar a Uriah. Y todo hubiera quedado kasher y se hubiera evitado el castigo que va a ser mencionado dentro de una semana. ¿Cuál era esa puerta? David menciona enfrente del rey, mi señor Joab está en el campo de batalla. Y es prohibido delante del rey de Israel mencionar que alguien tiene otro señor que no sea el rey de Israel. Alguien tiene otro amo que no sea el rey de Israel. Por lo tanto, eso es plausible de muerte. David Amelech pudo tomar en ese momento a Uriah, sentenciarlo a muerte por insolencia, por irrespeto a la autoridad, de esa forma, y se hubiera acabado el problema. Todo lo hubiera hecho kasher. Pero a diferencia, viene una estrategia que también tiene parte de crueldad. ¿Cuál fue la parte cruel? El mismo Uriah llevó su sentencia de muerte, ¿sí? Y ahí vemos otra parte de integridad, que la veo de dos formas. Una es que no supiera leer, ¿cierto? Y no sabía que estaba escrito en la carta. Número dos, que era tan íntegro que ni siquiera abrió la carta que le mandó David a Joab. Entonces, por cualquiera de las dos formas, el hombre llevaba su sentencia de muerte y no tenía ni idea. Eso es crueldad. Eso no estuvo bien, por eso Hashem se molesta. Sí, él no se molesta por haber tomado a Bathsheba, él se molesta es por cómo se deshizo de Uriah. Eso va a ser tema dentro de una semana también. ¿Listo? Entonces, al final, pues Uriah llega, se une a la tropa, le entrega todo a Joab y pasa al frente de batalla. Pues, pero ya hemos estudiado que al frente de la batalla no iban simplemente guerreros que fuesen hábiles en la guerra, siempre iban los más sagrados, los más estudiosos, los más emunados, los que más fe tenían en Hashem. Aquel que dice, Hashem está conmigo, ¿quién contra mí? Y se iba al frente de la guerra de una vez. A mí me protege mi Torah, a mí me protege mis bodas, a mí me protege mis méritos, yo no le tengo miedo al enemigo. ¡Pum! Entonces al frente de la batalla, los hombres que iban a tener un nivel de Torah grandísimo, un nivel de observancia de Torah gigante. Entonces eran los grandes de cada generación. No solamente comían libro, sino iban a la batalla también. Ah, ok. Entonces eso significa que Uriah, en medio de todo, él cuando marchaba hacia su último día de vida iba muy feliz, en el honor de ser puesto entre los grandes de su generación. ¿Sí? ¿Quién de nosotros no iría hoy muy contento a algún lugar si al frente va el reino Shalom Arush?
si va el rabino Isaac Yosef, si va el rabino Mijael Pérez, el rabino Rani Yar, seguro que cualquiera que nos digan va a ir con ellos, ¡wow! ¡Qué honor increíble! Entonces, inmediatamente, pues por lo menos podemos decir que eso redujo un poquito el miedo de Urilla, ¿sí? Y entonces empezaron a atacar la ciudad por un lado, se acercaron mucho al muro y eso fue lo que causó que al final hirieran a Urilla y él terminara muerto y nadie más murió. En parte el regaño de David fue porque recordó al hijo de Gedeón. El hijo de Gedeón nos dice el libro de los jueces que él llega un día a una ciudad y todo el mundo se mete a una torre y entonces él se acerca a la torre para mirar cómo la pueden abrir para poder subir y matar a todo el mundo o para someterlo. Y una muchacha bota un molino desde arriba y le daña el cráneo y queda él ahí paralizado y le dice a su siervo, máteme usted para que se diga que me mató un hombre y no una mujer. ¿Cierto? Bueno, entonces David dice, si ya sabemos que alguien se acercó mucho al muro y murió, ¿cómo es que ahora lo están haciendo? Entonces ahí fue cuando Joab botó la perra y dijo, sí, tal vez nos equivocamos, pero Uri ya murió. Y ya, con eso se calmó David. Había un problema a corto plazo resuelto, pero empezaba un problema mucho más grande, porque lo que viene dentro de una semana es tremendo, tremendo. ¿Listo? ¿Qué más nos dice por acá? Nos dice Rashi que incluso David, devolviéndonos un poquito, David Amelech, cuando envía a Uriah hacia su casa, le mandó provisiones para que comiera en su casa, ¿sí? Le mandó su domicilio, su Rappi, para que estuviese allá con comida fresca. Así se iba a animar a estar más feliz en su casa y de la felicidad seguramente a tener intimidad con su señora, ¿sí? Y nos dice por acá el Zohar Kadosh que esa frase lávate los pies, entonces es un eufemismo para tener relaciones sexuales. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo el acusador delante de Hashem? El acusador fue Akash Baruchu. David no esperó los 3 meses que hay que esperar para tomar a una mujer después de un divorcio. ¿Sí? Entonces, como no esperó los 3 meses, deberías castigarlo. El acusador siempre está buscando el momento oportuno para soltar lo que lleva para acusar. ¿Sí? Y precisamente la queja era totalmente válida. No era el momento, le faltaban 2 meses, se adelantó 2 veces a los hechos. Y eso causó lo que viene en el capítulo siguiente. Precisamente lo que les dije, ¿no? Masaje Kiddushin, página 43a, y también Masaje Shabbat 56a, nos cuentan que Uriah se mostró acá como un rebelde al trono, a la monarquía de Israel y sujeto a la pena capital por decirme señor Joab en presencia del rey. ¿Sí? Entonces eso se reconfirma en 2 tratados del Talmud. ¿Qué más podemos decir por acá? Que después de que pasó el periodo del duelo, pues nos dice que David la tomó como esposa y al final ella dio a luz ese bebé que estaba, pues, que nos mencionó que quedó embarazada, ¿sí? Sobre ese bebé, sobre los castigos que vino a través de lo que le informa el profeta Natán a David, será el tema de conversación dentro de una semana. ¿Qué más les puedo decir por acá? Déjenme pensar. Sí, yo creo que Uriah era una persona muy íntegra, porque también hay una Mishnah de las semanas del Pirkei Avot que nos dice que hay 3 maneras de conocer a una persona, ¿cierto? Nosotros no conocemos a nadie hasta que en una de esas 3 situaciones lo vemos, ¿sí? Porque normalmente nosotros mostramos lo que queremos mostrar de nosotros al resto, ¿sí? Entonces, no sé, Shimon conoce a Levi, ¿cierto? Pero entonces Levi le muestra que sí, que es una persona comprometida con el grupo, que es una persona que no busca el honor, que todo lo hace la Shem Shemaim, ¿cierto? ¿Cómo sabe uno si eso es verdad? Eso no se sabe hasta que hay una situación que pruebe lo que está diciendo la persona. Entonces, así mismo, incluso todos, vamos a hablar de mí. Yo les puedo mostrar a ustedes algo acá que no soy. ¿Y quién lo puede saber? Nadie, hasta que no me conozca realmente.
si sí es verdad o no es verdad. Entonces, ¿de qué tres formas se conoce a una persona, según enseñan los Jajamim? Número uno, se conoce a través de la ira. ¿Cómo reacciona una persona cuando tiene ira? ¿Sí? Normalmente, porque cuando está una persona con ira, no piensa las palabras que dice. Entonces puede ser hiriente, puede ser ordinario, puede causar heridas, puede crear guerras. Entonces una persona cuando tiene ira, ¿cómo reacciona? Eso es lo que realmente es esa persona. Número dos, a través de los negocios, de cómo hace sus negocios. Si los maneja con honestidad, si los maneja con deshonestidad. Así se conoce quién es la persona, según cómo gana su dinero. Y número tres, a través de, ahí nos los escribió nuestro querido Daniel, Sadik, muy bien, Gamur, a través de la bebida, ¿cierto? Cuando una persona bebe, una persona se toma sus tragos, entonces empieza a portarse como realmente es, ¿sí? Eso no es que está transformado por el vino, no, 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 no. Eso es lo que en realidad es esa persona, solo que ahora está desinhibido y se muestra tal cual como él es. Entonces, por eso es que cuando Noah, haciendo acá un paréntesis de la parasha Noah, nos dice que él se baja del arca, ve el mundo destruido, ve que no existen sino 8 almas en todo el planeta, lo primero que hace es emborracharse, ¿cierto? Pero el Midrash dice, ¿y cómo fue que llegó a tomar vino tan rápido? Nos cuenta que precisamente el Satán vino y le dijo, seamos socios, ¿cierto? Seamos socios. Vamos a hacer negocio usted y yo. ¿Quiere vino rápido? Listo, le voy a dar vino hoy mismo. Pero entonces vaya y sacrifique un corderito y derrame la sangre sobre el viñedo. Pues, no fue, hizo eso. Después le dijo, ahora vaya y sacrifique un león y derrame la sangre sobre el viñedo. Pues no fue, sacrificó el león y la sangre derramó sobre el viñedo. Número 3, le dijo, ahora sacrifique a un cerdo, no, perdón, a un mono, un mico, y derrame su sangre sobre el viñedo. Otra vez, no siguió lo mismo. Y luego, la cuarta le dijo, ahora sacrifique un cerdo y también la sangre sobre el viñedo. Y le crecieron tremendas uvas, tremendo vino, se emborrachó. ¿Y por qué esos 4 animales? Entonces el Midrash dice que son las 4 etapas que tiene una persona que se dedica a la bebida. Una persona que se pone a beber va a vivir 4 etapas. La etapa número 1, apenas se toma una copita, va a ser como un corderito, pues ahí agacha la cabecita, es mansito, un corderito no es así loco. Ok, pero si se echa una segunda copa, se vuelve como un león, porque empieza a contar todos los planes que tiene. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo ya hice esto, y se trata todo sobre él, ¿sí? Ya está entonado. Cuando se toma una tercera copa, entonces ahora aparece como un mono, se pone a bailar como un mico. Bailar encima de las mesas, bailar solo, bailar con las cobas, qué sé yo. Y cuarto, cuando ya está llevado, entonces esa persona al final termina como un cerdo vomitándose y arrastrándose, ¿sí? Entonces puede terminar hasta inconsciente, no sabe, ¿ok? Entonces, esas 3 maneras nos llevan a conocer quién es una persona. Volvemos al tema. Uriya. Uriya eh, estaba borracho, nos dice acá que tomó y tomó y tomó y aún así no se fue a acostar con su señora. Entonces ahí vemos que eso era lo que en realidad era Uriya. Uriya no se dejó afectar por la bebida, o sea que era una persona íntegra, ¿cierto? Y a pesar de que no era un sádic de la generación, pero sí era una persona íntegra, eso causó un revuelto grande en los Shamaim. Entonces aquí es donde el acusador va delante de Hashem y viene lo que continuará dentro de una semana contra David. ¿Sí? Entonces yo derivo de esto que Uriya, a pesar de que sí tuvo ese pedazo de insolencia de llamar a Joab mi amo, mi señor, enfrente de David, aún así era una persona que si fuera eh, malvada y mereciese la muerte en ese momento. ¿Sí? Ok. Creo que de este capítulo no tenemos así ya más por analizar.
Dentro de una semana hablaremos de lo que pasó a continuación de esto, incluido el nacimiento de el siguiente grande, de Shlomo Amelech, aunque todavía le faltaban muchos años para ser rey, pero viene ya a aparecer su nacimiento en el próximo capítulo. ¿Alguien tiene algún comentario, amigos? ¿Algún secreto, alguna pregunta que nos quiera hacer sobre este estudio del día de hoy? Y vamos a darle la palabra a la señora Doris Rodríguez. Sigue, por favor, Mara. Bueno, yo no quiero hacer comentarios, entonces quiero agradecer esta noche por el estudio de esta noche. Y lo único que quiero decir es que hoy estás de cumpleaños, que el Señor te bendiga muchísimo, que el Eterno te guarde. Estoy muy feliz de ser tu mamá, es un gran privilegio, te amo mucho y que el Eterno te conceda muchos, muchos, muchos años más de vida, mucha sabiduría espiritual, muchas, muchas bendiciones para ti, para los niños y que te amo mucho, papá. Te amo, te amo. Amén, amén, Baruch Hashem. Gracias por las palabras y las bendiciones. Siempre es bueno, tenga la edad que uno tenga, que el papá y la mamá le den bendiciones a uno. Baruch Hashem, bendito Hashem, sí, hoy por fecha civil estoy de onomástico, bendito Hashem, lo celebro estudiando con mis queridos amigos la Sagrada Torah. Baruch Hashem, eso es mi alegría y la largura de mis días y la de ustedes también. Muchas gracias por el mensaje, Baruch Hashem, toda Rabá. ¿Algún otro comentario, muchachos? ¿Alguna pregunta? Vamos a darle la palabra a Julia. Sigue, Julia, por favor. Bueno, más que nada felicitarte. Ay, perdón, shalom con todo. Felicitarte por tu cumpleañitos, que sale una canita más, espero que sea una canita llena de sabiduría, más conocimiento, más paciencia, más amor con todos, pues no, para que nos enseñes un poco más de la hermosa Torá, ya que hay mucho por aprender. Entonces, me alegro mucho de que Hashem te permita cumplir un año más y de que estés con tus seres queridos, pues no, que es lo más importante. Gracias. Baruch Hashem, gracias a ti y amén por las bendiciones. Vamos a darle la palabra a Yehuda. Sigue, por favor, Yehuda. Bueno, amigo, pues aunque ya pasó tu cumpleaños, porque ya hoy es 2 de Kislev, entonces que hayas pasado un Hoy es el día, tuyo. hoy es el mío, sí, que hayas pasado un día agradable con los tuyos. Y Yo no te estoy escuchando. Creo que se te fue el audio. ¿me escuchas, aló? Ahora sí te escuchamos. No te escuché nada de lo que dijiste antes. Bueno, que es Hashem, que hayas tenido un día agradable con tu familia y que sean hasta los 120 estudiando Torah, enseñando, aprendiendo, enseñando tus hijos, nietos, bisnietos de Hashem. Y bueno, concerniente a la Torah, em, decías o comentabas que por el hecho de un hombre estar con una mujer casada no perdía el Olam Jabá. ¿Qué pecado sí lo hace perder el Olam Jabá? Por decir, el embriagarse es un pecado grave o también es igual que... Y ese es un estudio que deberíamos hacer, pero un poquito más a profundidad, porque no todos dan eso. Uno diría que estar con una mujer casada produce perder la mamá. Yo también lo pensaba hasta que lo estudié, pero la Gemara menciona que David decía no, ya tiene el castigo en este mundo que es que debe morir. Entonces, con su vida paga, no puede tener doble castigo de que el mundo veniera lo pierda. Un pecado que pierda la mamá, mm, la boda sagrada, por ejemplo, la idolatría, eso es el más grave de todos. Y creo que el problema viene a ser que ni siquiera solo con la muerte lo expía. Pero yo creo que eso sí es un estudio para hacerlo como con más detenimiento y analizarlos porque deben haber muchos. Vamos a organizarlo pronto para dentro de un mes. Si me acuerdas en estos días Listo, que nos listo. veamos y lo organizamos, me parece una buena dinámica que podemos hacer. Hashem, sí, señor, gracias.
A ti muchas gracias y más alto a ti también, querido amigo, que sigas bendiciendo a Shem con esos pulmones que tienes, con esa alegría, con esa fuerza, estudiar Torah, tú y tus hijos. Baruch Hashem, felicitaciones más alto. Y vamos a escuchar a Yeshi. Yeshi, sigue amigo, por favor. Hola a todos amigos, Baruch Hashem, le doy gracias a él por tener la oportunidad de compartir con dos amigos muy grandes como lo son Yuda y tú. Le doy gracias a Hashem por eso. Y en el estudio que hoy estás haciendo, Baruch Hashem, quiero pues aportar un tema pues importante para nosotros, que es a Urias. A Uri se le había dado la sentencia de muerte, porque nosotros sabemos que hay 4 razones que los hombres por 4 razones se consideran muertos en este mundo y en el mundo venidero. Él, al no tener hijos con Bathsheba, renunció y se le decretó el decreto de muerte a él. Él ya tenía sentencia de muerte por haber eh, evitado el cumplir el mandamiento de Purubru. Entonces tenía la sentencia de muerte él. El rey David, como tú dices, pudo haberle ejecutado a él por haberse pasado la autoridad del rey teniéndolo presente y haber nombrado a Joab como su señor. Vemos también ahí algo muy importante. Bueno, primero eso. Segundo, que después de cometido el acto de Amelech David de bendita memoria de Shalom, el rey David, ya al tomarla a ella como esposa, como mujer, ya le pertenecía a él. Él ya sabía lo del get que tenía Bathsheba y bueno, todo esto. Él pudo haber aniquilado a Urias sin ningún inconveniente. Pero pues la transgresión o el motivo que lo lleva a él a embriagar a Urias, porque ellos dos se emborrachan y lo embriagan, también es de tapar el embarazo de Bathsheba. Él ya sabía de que Bathsheba estaba embarazada. Entonces, al querer él hacer pasar el hijo de él que llevaba ya Bathsheba y hacer que Urias se acostara con ella, pues es una transgresión todavía más brava. Por causa de eso, pues ya sabemos la amonestación del profeta. Nosotros vemos de todas esta enseñanza maravillosa que nos da el Tanaj, que por más que las personas quieran acomodar la Torah al acomodo de ellos, como lo hizo Urias, a querer ser más adig y dejar de cumplir los mandamientos, también le causó la pena de muerte a él. Porque sabemos que la primera misva que Hashem le dio al hombre, él la estaba evitando cumplir. Entonces vemos más adelante el conflicto tan grande que le causó al rey David saber de que ese hijo iba a morir, porque la intención de él en el momento de engendrar su hijo y la intención de ella era un hijo que ya había nacido con sentencia de muerte también por causa de esa actuación moral de ellos dos. Y bueno, por eso la Gemara nos dice que hay de aquel que piense que David Amelech pecó en ese caso, porque primero fue la transgresión de Urías que la del rey David. Ese es pues como el aporte que quería hacerle ahí a tu hermosa enseñanza, amigo mío. Excelente, excelente, mi amigo, qué bonito ampliarlo porque hay cosas que a veces no vemos en el panorama y esa es una pregunta que debemos hacernos todos. ¿Cuál fue el motivo que Urias se le decretara muerte? Porque tampoco vamos a decir que murió al azar. Hashem permitió que el Malaj Hammad tomara esa vida, ¿cierto? La tomó de forma violenta, ok. ¿Pero qué llevó a ese decreto? Dejó de cumplir la primera misma. Fructificar y multiplicar, dice la Torah, Prurbu. Y eso de dónde lo sabemos, de Rachel Imeinu. Rachel Imeinu le dice a Jacob, dame hijos o si no soy como una muerta.
De ahí aprendemos que alguien que no tiene hijos se considera como si fuera muerto. Por lo tanto, es Hashem, Baruch Hashem, que podamos tener más hijos, más niños en este mundo, más judíos que llenen de luz el mundo. Y dijeron los jajamim hace años que el Mashiach va a llegar solo hasta que la mayoría del mundo sea judío. Estamos colgadísimos todos porque estamos teniendo muy poquitos niños. Entonces hay que tener más niños judíos, Baruch Hashem, más mujeres judías de valor. Bueno, amigos, creo que no hay más comentarios. Baruch Hashem por este tiempo de estudio. El video será colgado la semana entrante en YouTube. Entonces, nada, a todos, Laila Tov Lekulam. Mañana nos vemos para continuar nuestros estudios de la Torah. Shalom, amigos. Laila Tov.